llevo todo cuanto necesito. Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez. Aprendes a aceptar la vida tal como viene. Cuando el barco atraque, me reuniré contigo. Soy el rey del mundo, Maui. Y yo la reina del mundo, porque mira qué pedazo de libro que tengo, los 10 del Titanic, porque hoy recibimos aquí en el plató del Hub para conmemorar este día tan especial a Nacho Montero, que es empresario. Bueno, tu profesión es ser empresario, periodista de vocación y además escritor de libros. Escritor de este libro junto a otras 2 personas. Sí. Los 10 del Titanic. Una historia que narra sobre 10 españoles que estuvieron en el famoso transatlántico, ¿verdad? Pues, ¿en qué momento decidís indagar en este asunto? Pues hace muchos años ya, porque esto fue cuando estaba a punto de cumplirse 90 años de la tragedia, es decir, hace ya 14 años. 14 años, Nacho. Sí, 14 años nada menos. Lo que pasa es que en ese momento, en el 90 aniversario, decidió la White Star Line, la compañía propietaria del barco, decidió sacar las listas de pasajeros, las hizo públicas. Entonces, ¿aún no las habían hecho públicas? Todavía no se habían sacado los documentos originales de las listas. Entonces, un poco como los 3 somos periodistas y muy curiosos los 3, pues empezamos a investigar esas listas, a cotillear en las listas, empezamos a encontrar nombres españoles, algo que nos llamó mucho la atención. Y dijimos, ¿quiénes van a ser? ¿Qué historias habrá detrás de estos nombres? Y 10 años después, justo en el centenario, pues salió el libro. Lo has dicho los 3, vamos a recordar que lo has escrito junto a Javier Reyero y Cristina Mosquera. Cristina Mosquera, exacto. Somos 3 periodistas apasionados del Titanic, que además tenemos la suerte de trabajar juntos también habitualmente, apasionados también de la investigación en general, y que lo hemos disfrutado muchísimo a lo largo de estos 10 años de investigación y mucho más una vez que el libro ha salido adelante, al haber rescatado esas historias, algunas apasionantes, de esos 10 españoles que estaban a bordo aquel fatídico día que justo hace 104 años se hunde el barco en el Atlántico 104 años, madre mía, pero solo hace 4 desde que salió los 10 del Titanic. ¿Ya va por la 3ª edición? Sí, va por la 3ª edición, a punto de agotarse ya. ¿Tanto éxito? Pues la verdad es que sí, la verdad es que no lo imaginábamos, porque el Titanic tiene una atracción especial. Aunque hayan pasado más de 100 años, el Titanic sigue llamando la atención a todo el mundo. Da lo mismo la edad, además. Los niños pequeños siguen apasionándose por el barco. Entonces, la verdad es que sí nos lo esperábamos. Y además es porque las historias que contamos en el libro, la verdad es que entusiasman y enganchan y tienen un poder casi hipnótico, tanto el barco como sus historias. Así que estamos muy contentos. Es curioso, ¿verdad? Porque de todos los barcos que se han hundido a lo largo de la historia, que este en concreto tenga tanto tirón, ¿verdad? Sí, pues es uno de los misterios que rodean al Titanic. El por qué, cuando ha habido muchas tragedias, por qué justo el Titanic sigue llamando la atención hasta ese modo. Quizá porque fue el final de una época dorada. A partir de ese momento todo lo que llegó a Europa y al mundo pues empezó a ser muy malo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y ese momento yo creo que marcó el final de una época. Y quizá por eso ha quedado en el imaginario, en el recuerdo, tantos años después. Es posible. Lo que queremos saber también es de dónde habéis sacado el material para crear este libro. Son centenares de fuentes, desde los documentos oficiales, que en la mayor parte son los que se utilizan, es decir, las comisiones de investigación. Se hicieron 2 comisiones de investigación, una en el Reino Unido y otra en Estados Unidos, y a través de esos documentos hemos obtenido datos oficiales, pero sobre todo de primera mano, aunque sea difícil decir de primera mano cuando estamos hablando de hace 100 años, pero es de lo que contaban los testigos en ese momento. En ese momento los supervivientes hablaron con los medios de comunicación. Sí, porque en aquel entonces tampoco quedarían muchos vivos. Pues en ese momento la mayor parte de ellos falleció, fue el 70% del pasaje falleció, a diferencia de los españoles, que consiguió sobrevivir el 70%, ahí justo se invirtió el resultado, sí, tuvieron mucha suerte en ese caso. Pero los que consiguieron sobrevivir, de esos 2.223 pasajeros, esos más de 700, sí lo contaron, algunos, otros no, porque quedaron totalmente traumatizados con la tragedia. Y los que lo contaron nada más llegar a Nueva York, aportaron muchísima información que nos ha servido para reconstruir la historia de lo que pasó esos días en el barco y lo que pasó esa noche una vez que lo rescataron en los botes salvavidas antes de que llegase el Carpathia a rescatarles. Esto es una pregunta un tanto ahí apurada, que seguramente la respuesta sea no, pero ¿has tenido la oportunidad de hablar con algún superviviente directamente? Con los supervivientes directamente no, porque por desgracia habían fallecido todos, pero claro, sí con sus familiares. ¿Sí? Y los familiares
hijos, nietos, sí nos han aportado una información muy valiosa y algunos documentos que sí nos han permitido reconstruir sus historias, el por qué estaban aquel día en el barco, el qué ocurrió en el barco y en el caso de los supervivientes, qué pasó después con sus vidas. Pues hablando de reconstrucciones, vamos a ver una reconstrucción del momento de la catástrofe, en el momento en el que ocurrió, y queremos saber qué curiosidades puedes contarnos o puedes sacar de lo que se conoce hoy en día de todo lo que ocurrió. Bueno, como curiosidades hay muchísimas. A nosotros nos gusta centrarnos porque es lo que hemos investigado durante este tiempo en los españoles. Entonces, yo destacaría una historia de unos españoles y es el matrimonio de españoles que viajaba de luna de miel en el barco, que llevaban nada menos que año y medio de luna de miel recorriendo toda Europa. Y sí tienen una historia de película. Realmente podrían haber sido perfectamente los protagonistas de la película Titanic. Porque tienen una historia curiosísima, plagada de anécdotas. La principal es que la madre de él, de Víctor Peñasco, le había prohibido subir en un barco durante esa luna de miel tan larga. Entonces simularon que no estaban en el barco. Dejaron al mayordomo en París y el mayordomo lo que hacía es enviar cada día una postal a la madre. Una postal que simulaba que no estaban a bordo del Titanic. Entonces, es él falleció por desgracia. Las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿no? Que sí, se dice. Porque aquí se da la desgracia de que la madre siguió recibiendo esas cartas una vez que el barco ya había fallecido y por desgracia su hijo estaba ya en el fondo del mar en el Atlántico Norte. Vaya. ¡Qué palo! Oh, ¡qué palo! Joder, qué tragedia! Pero bueno, queremos escuchar también a tu compañero Javier Reyero explicando un poco de qué es lo nuevo que aportáis en este libro. El naufragio del Titanic es la gran tragedia del mar que todo el mundo conoce. Se perdieron muchas vidas y la humanidad sufrió un duro golpe en sus ilusiones. Nosotros ya hemos contado en nuestro libro que en ese viaje había 10 españoles y que 7 se salvaron después de vivir peripecias increíbles. Ahora queremos contar algo más. El hundimiento del Titanic es un ejemplo mayúsculo de una crisis y de cómo gestionarla. ¿Qué digo? Es la gran crisis, similar a cualquiera de las que puede sufrir una empresa como consecuencia de los vaivenes del mercado. Su mujer y sus suegros. Ahí veíamos el testimonio de Javier Reyero. Y efectivamente os centráis en los 10 españoles. Y yo te quiero preguntar personalmente, ¿crees que daría para una película? Sí. Sobre la historia de los españoles, aparte. Daría para una película, daría para una serie y daría para algo que nos propusieron precisamente hace poco, que es para una obra de teatro, incluso, que sería algo muy bonito también de hacer. Y además, no solamente que la historia de los 10 españoles diera para esa película, sino que incluso cada uno de los personajes o de los pasajeros españoles que iban en el barco, por decirlo mejor, también daría para una película, o por lo menos para un capítulo de una serie. Sería curioso hacer como un spin-off y que se crucen ahí con otra de la... Y además se cruzaban en el barco, porque a diferencia del resto de pasajeros que iban en el Titanic, que había muchos en segunda clase, en tercera, en primera, los españoles sí iban en primera clase y en segunda, no había ninguno en tercera. Cosa también curiosa, porque serían lo que podríamos llamar los emprendedores de ahora. Viajaban en el barco, en algunos casos buscando una vida mejor y intentando buscar negocios en el otro mundo, y en otros casos simplemente por placer, de luna de miel, como el matrimonio que decíamos. Y hablabas de que un 70% de los españoles habían sobrevivido, es decir, 7 de 10. ¿Cómo es posible que entre 1.500 personas que iban en ese barco, 7 españoles no se fueran por la catástrofe? Pues se dan 1000 factores y realmente se podían incluso haber salvado todos si no fuera por algunas circunstancias que eran inevitables. Y es que los 2 pasajeros españoles que viajaban en primera clase estaban condenados a fallecer. Había un código de honor y un caballero de primera clase no podía subirse en un bote de ninguna manera. Y por eso fallecieron. No tenían más remedio, no podían subir en aquellos botes. Sin embargo, los hombres de segunda clase españoles pudieron salvarse porque tuvieron ingenio, fueron suficientemente avispados o listos para conseguir encontrar un bote. Y si no lo encontraban, como en el caso de uno de ellos, se lanzaron al bote una vez que estaba bajando ya al mar. De hecho, uno se rompió la pierna. Entonces, fallecieron 2 por ser de primera clase y otro porque tampoco tenía más remedio, también estaba condenado, porque era camarero en el barco y prácticamente de la tripulación, los que trabajaban en el restaurante fallecieron todos. Solamente se salvaron 3. Madre mía. Oye, hay una cosa curiosa y es que extrapoláis el hundimiento del Titanic con una empresa, con un caso de recursos humanos. ¿Cómo es posible esto? Pues porque se pueden sacar muchas conclusiones a aplicar una empresa. Porque, como decía Javier Reyero en el vídeo que acabamos de ver, ahí todo el mundo sacó lo que había en el interior de sí mismo. Entonces salió quien tenía el alma de líder,
o quien demostró ser un poco cobarde, quien ayudaba a los demás. Salieron un montón de características que pueden ser aplicadas. O incluso quién se queda en el barco tocando el violín, ¿verdad? Exactamente, se quedan cumpliendo con su trabajo, que en ese momento era que esa música consiguiera calmar a la gente que estaba en cubierta realmente aterrados. Pues bueno, Nacho, increíble, bueno, muchísimas gracias por este testimonio. Muchísimas gracias a vosotros. Increíbles historias las que están en este libro, Los 10 del Titanic. que podéis seguir comprando, además tercera edición que ya está a punto de agotarse. Así que daros prisa, Javers, y aprovechar porque se van a agotar. Así que en la propia página web del libro, 10deltitanic.es, se puede comprar. Efectivamente. Bueno, pues somos muy fan, muchísimas gracias. Y de fans vamos a seguir hablando, atentos.